Hola, mi nombre es Milena. Bienvenidos a este nuevo espacio donde simplemente voy a conectar con mi corazón, donde voy a contar mi historia en este primer vídeo. Voy a contar un poco mi historia, qué pasó en mi vida, quién soy y de dónde vengo. Tengo una página que se llama A Través de la Conciencia en Instagram, en TikTok, en Facebook. Mi nombre es Milena Ibáñez Orozco y en YouTube también se llama A Través de la Conciencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde salgo? Un ser humano que simplemente un buen día dejó de mirar para afuera. Le pasaron cosas muy fuertes en su vida, le pasaron cosas muy impactantes hace 7 años. Vivo en España desde hace 17 años, nací en Ecuador y llegué aquí con mi hermana, traje mis hijos después, años después, y ya simplemente vivía, ¿no? Por una vida. Me pasaron cosas muy fuertes al nivel de las relaciones personales. Allí es donde todo colapsa, llega un momento en el que todo colapsa en mi vida y en ese colapso pues simplemente tuve que dejar que todo pasara, que todo me enseñara, que todo me guiara a lo que realmente estaba pasando dentro de mi ser, a lo que realmente estaba pasando en mi interior. Desde luego todas mis relaciones colapsaron por aquellos tiempos, hace 7 años, y allí es donde yo empiezo a ver qué era lo que pasaba dentro, ¿no? Por qué sentía esto, por qué yo no podía estar tranquila, por qué estaba generando todo eso en mi vida. Siempre el llamado era como si hubiera algo mucho más profundo, como si había algo más allá que yo no estaba viendo, que yo no podía percibir, y ahí era donde poquito a poco estaba adentrándome en saber quién soy, en conocerme. Llega por aquellos tiempos el camino de la autosanación de la mano de Ricardo Ponce, llega a mi vida, donde ya simplemente empezaba a querer meditar, empezaba a querer como mirar hacia adentro, como mirar qué pasaba en mi interior, porque estaba peleada completamente con la vida, estaba peleada completamente con todo, estaba peleada completamente con mi ser, con la humanidad, con todo, o sea, todo se desmoronó, todo me llevó al punto de que un buen día cuando escuché el primer audio de este podcast maravilloso de Ricardo Ponce llamado Ananda, ahí es donde yo solo lloraba y decía, sabía que había algo más, porque había conectado con él de una manera muy fuerte, de una manera muy profunda, y donde yo solo decía, sabía que había algo más, sabía que no estaba viendo algo, sabía que algo estaba pasando. Sabía que el llamado era tan fuerte como para ya no hacerme tonta, hacerme pendeja y poder mirar hacia adentro. Y así es como llego al camino de la autosanación llena de emociones, cargada de emociones no sentidas, no vividas, no sanadas, emociones por las que tuve que transitar, emociones por las que tuve que vivir, emociones que no sabía muy bien lo que pasaba, pero me adentraba, o sea, el llamado del alma es tan fuerte que cuando llega y cuando pasa, no puedes mirar para otro lado. Es como una cosa muy profunda, un llamado muy profundo de que aunque duela, aunque hayan cosas que no conoces, un camino completamente desconocido, porque el camino interior es completamente desconocido para todos los seres humanos. A nosotros nos han enseñado por miles de años que miremos hacia afuera, y que realmente afuera es donde está todo, donde afuera es donde está el otro, afuera es donde vamos a encontrar esa paz, ese amor, esa tranquilidad, ese todo, pero realmente eso es una ilusión humana que cada ser humano, pues llegado el momento, tendrá que vivir, sentir, transitar, tendrá que atravesar, ¿no? Tendrá que aprender a encontrarse consigo mismo, y ahí es donde el llamado de mi alma, que era muy grande, que es muy grande, porque mi alma es muy grande, de ahí el que tenga un podcast llamado Humanidad Cristal, que ya fueron muchísimos años después que ha pasado esto, pero ahora comprendo que el llamado de mi alma era tan grande que yo no podía hacerme pequeñita
y en ese momento donde todo era incómodo, donde todo era molesto, donde todo se desmoronó, donde mi vida se acabó de la noche a la mañana, donde todo fue un caos y donde ahora comprendo 7 años después que el caos es el orden del universo, ¿no? Es el orden universal y yo tenía que pasar por ello para solo conocerme, para solo adentrarme dentro de mí, de lo que me dolía, de lo que yo resistía, de lo que no había sanado. Mi madre, mi padre, mis abuelos, mis antepasados, mis ancestros. Y que en ese momento no comprendía para nada, así que si tú hoy estás escuchando este audio y estás atravesando por un momento incómodo, por una situación incómoda en tu vida, te quiero mandar todo mi amor, te quiero abrazar porque sé perfectamente lo que es eso. Sé lo que es que se te desmorone toda la vida, ¿no? de este humano que nosotros creemos que somos, y allí es donde ya tenías que dejarte sentir, o tuve que dejarme sentir, y donde tú que estás allá del otro lado tienes que dejarte sentir, tienes que dejar que todo se rompa, tienes que dejar que todo te enseñe, porque nosotros somos un cuerpo humano cargado de emociones, y la emoción lo único que quiere, nuestras emociones lo único que quieren es salir de nuestro cuerpo, y allí es donde no se lo permitimos. Allí es donde yo aprendo el camino del autoconocimiento, el camino de la autosanación, y lo aplico en mí misma, y así fue como empecé a transformar mi vida, como empecé a ver que todas las situaciones que me habían pasado simplemente me habían pasado para traerme hasta este punto, para traerme hasta esta nueva yo. De hecho, estoy cerrando un ciclo en el podcast. Mi historia realmente se cuenta muy bien, o una parte de mi historia la cuenta muy bien mi cuenta de Instagram, A Través de la Conciencia, que primero fue Woman Online, donde cuando yo ya había hecho un camino largo de autosanación, empiezo a conectar con seres de otros países a nivel de online. Y allí es donde encuentro regalos maravillosos con seres, donde nos conectaba la energía, la vibración, y donde yo simplemente, con esta parte muy del líder que tengo, que es muy nata en mí, llevaba a esos seres hasta ese momento, ¿no? de lo que les estaba doliendo. Y muchísimas veces ni siquiera lo veían, ¿no? Y yo lo hacía de una forma muy natural, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, donde yo solo me conectaba y lloraba porque escuchaba lo que ellos estaban contando, y yo entraba en autosanación en mí misma en esos momentos. Y entonces el otro ser, al escucharme llorar, yo hablaba y soltaba y decía cosas que me dolían, y allí es donde el otro ser humano que estaba enfrente simplemente se conectaba también, y allí es donde se abría un canal de sanación a nivel colectivo, ¿no? De esa alma y la mía. Y así fue como me fui desarrollando en el camino de la autosanación. Realmente me fui desarrollando sin querer, me fui desarrollando sin buscarlo. Eso es algo que salió muy natural, muy nato. De hecho, hay seres que me conocieron en ese momento cúspide de mi vida, diría yo, ¿no? Donde solo me empezaba a dejar ser, donde solo me empezaba a dejar que esta Milena hablara, que esta Milena conectara. Y así pude adentrarme en muchísimas cosas, así pude conocerme a mí mismo a través del otro, hasta que ya lo que decía la cuenta de Instagram contaba la historia, porque cuenta, ¿no? Es una cuenta que no he querido borrar, es una cuenta que cuenta mi historia desde el primer post, porque cuando tú ya realmente haces un camino en autosanación, cuando tú realmente empiezas a conocerte y haces un camino, esta parte de tu ser muy elevada te pide que hagas ciertas cosas, y yo solo lo fui haciendo, fui creando ese maravilloso grupo de Woman Online, un día de WhatsApp que tenía, de unas mujeres maravillosas con las que compartía autosanación, de unas mujeres maravillosas con las que solo me conectaba, de hecho todo era en online, y donde hacíamos estos grupos de autosanación de los que estoy hablando, completamente gratuito, porque así fue como empecé, y allí me fui desarrollando un poco más, pero no era algo que hubiera querido cobrar en ese momento o algo, era simplemente el llamado del alma, que era muy fuerte, de decir esto es lo que toca. Y así fue como fui yendo por un caminito, como por esas piedrecitas que yo misma, mi ser me dejaba, mi ser alma, como lo llamo ahora, me dejaba para que yo vaya
yendo, ¿no? Así se creó Woman on Glam, así solté Woman on Glam un buen día y ya tuve que soltar porque yo cambié, porque así es como vamos cambiando siempre, un momento tras otro, vamos cambiando, y donde solo me dejé también ser, me dejé llevar, donde ya después pasamos a ser a través de la conciencia, donde hubo muchas emociones de dolor al soltar ese pequeño maravilloso grupo, pero que siempre llevaré en mi corazón porque yo soy una Woman on Glam, porque siempre trabajaba con la belleza. Yo trabajaba con la belleza por muchísimos años aquí en este país, y de allí que naciera el Woman on Glam, que era Mujer con Glamour, y todas, creo que yo era la primera, pero que todas nos sentíamos una Woman on Glam. Allí tuvimos que entrar en emociones muy profundas, de mucho dolor, de rechazar nuestro cuerpo. Recuerdo que les decía mirarse desnuda frente al espejo, cosas que se quieran regalar, o sea, todo lo que daba en ese momento ya, sin imaginarlo, era ligado en el camino de la autosanación, era en el camino del que yo solo me dejaba ser, y a través del dejarme ser a mí misma, ellas podían conectar, llegábamos a un punto emocional muy fuerte donde yo las podía llevar a la emoción, y donde yo, desde luego, después de cerrar esa videollamada o esos encuentros, yo sentía todo eso, ¿no? Sentía todo lo que se había vivido en el ambiente, y donde yo simplemente lo tenía que soltar también porque lo cargaba. Así es como nace a través de la conciencia. Ya suelto Woman on Glam, nace a través de la conciencia, y donde ya yo seguía trabajando, porque seguía trabajando a nivel de la belleza. Tuve diferentes trabajos, siempre fui cambiando de trabajo, pero por esto de que era como algo interno que no encontraba, donde yo veía que había incomodidad, yo me iba de los sitios porque no me gustaba estar en sitios donde había incomodidad, porque me gustaba mucho trabajar con la gente, me gustaba mucho compartir con la gente. Siempre me llevé muy bien con todas las personas con las que trabajé, y allí es donde solo me dejaba ser, y me cambiaba a los sitios, me iba de los lugares, y me iba muy bien, la verdad, que nunca creo que me fui de un lugar a malas. Siempre estuve allí hasta el último sitio donde estuve en enero de este año, que ya fue donde ya mi alma gritaba diciendo, por favor, no, por favor, Milena, escúchate, por favor, tú tienes que compartir otra cosa, tú has evolucionado muchísimo a nivel humano, a nivel de desarrollo personal, y ahora es momento de que cuentes tu historia, ahora es momento de que digas de dónde vienes, de quién eres. Y allí es donde hoy, justamente hoy, que estamos a 29 de noviembre del año 2024, es donde ya después de haber pasado unas emociones muy fuertes, muy intensas, donde vuelvo a renacer. De hecho, hay un episodio de mi podcast que hoy se estrena, que se llama El Renacer, que lo comparto con un ser humano maravilloso que es mi hija, y donde ya no podía dejar de no grabarme, dejar de no hacer esto, porque esto era el siguiente paso, esto era lo que tocaba, esto era lo siguiente en lo que yo tenía que hacer, en lo que yo tengo que encontrarme. Y allí es donde me estoy dejando, así que esta es mi historia un poco resumida de lo que viene a contar este ser humano aquí. Un ser humano que tuvo que vivir unas emociones muy intensas con la muerte de mi padre hace un año, y allí tuve una visión de la humanidad cristal. Pasé un año de mi vida prácticamente frustrada porque decía que no podía ser, que cómo iba a decir esto de la humanidad cristal y tal, hasta que un buen día también frustrada, llena de emociones fuertes, porque enfermo cuando no hago esto, mi cuerpo enferma, mi cuerpo se pone muy mal, vomito, enfermo, me pongo muy mal, muy incómoda. Y es donde ya me tengo que dejar ser y llegar hasta el siguiente paso. Así que el siguiente paso fue hacer el podcast de Humanidad Cristal, el podcast que cuento lo que me pasa, mi historia. Y ese podcast, en el episodio 10, tuvo un cierre de ciclo, donde una semana entera dejé de compartir el podcast porque enfermé, estaba incómoda, estaba muriendo a todo lo viejo, estaba simplemente soltando. Llega mi hija y ahí es donde tenemos una fuerte catarsis, diría yo, de emociones, tanto ella, yo, mi hijo, el que menos, pero donde mi hijo también había entrado, ¿no?, en esta autosanación profunda, y ahí es donde nos reencontramos, donde cada uno tuvo que sentir lo suyo, y de ahí nace el episodio del Renacer, y donde ya hoy, cuando despierto, el mensaje del universo y de la conciencia muy fuerte era
háblale a la humanidad desde el corazón. Y por eso estoy aquí. Porque esta es mi historia, esta es la historia de Milena, que puedo canalizar mensajes del universo, de la conciencia, que a través de mi sensibilidad, de mis dones, puedo también canalizar mensajes de seres que han trascendido, que puedo ver, sentir y experimentar muchísimas cosas, que he llevado a muchísima gente a través del canal que soy yo de autosanación, a vivir, sentir y experimentar momentos muy fuertes de su vida, momentos muy intensos que ni siquiera sabían que les estaba molestando, hasta llegado el momento en el que yo llego y les muestro todo eso y simplemente me dejo ser. Así que esto es un poco el resumen de mi historia. Me llamo Milena, este vídeo es para contarte mi historia. Tengo, por si quieres ir a mi página de Instagram, allí está cada post, cada like que hice, cada mensaje que envié, cada historia de lo que me hizo transformar. Yo creo que el canal que realmente cuenta toda mi transformación desde que fui Woman Glam hasta llegado a este momento es mi cuenta de Instagram, que menos mal no la borré porque algún día mi ego quiso que la borrara, pero realmente se cuenta mi historia, la historia de valor, de la historia de valentía de un ser humano que simplemente un día, al encontrar tanto caos, tanta oscuridad, se dejó ser, se dejó sentir y simplemente se dejó fluir hacia lo que sentía, mucho dolor, mucha rabia, mucho enojo, mucha frustración. Y hoy estoy aquí para dejarte este pequeño vídeo que es de un nuevo concepto que están haciendo en mí, que se llama desarrollo humano, y lo voy a empezar a compartir por aquí, el desarrollo humano, cómo se puede hacer este desarrollo humano, cómo puedes llegar desde lo profundo de tu ser a desarrollarte a través de ti mismo, a través de las relaciones que tienes allá afuera, a través de la humanidad, y cómo puedes realmente transformarte. Así que gracias por estar allá del otro lado, gracias por escucharme. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones, déjame un like y compártelo con esos seres maravillosos que están allá afuera que sientas que necesitan escuchar este maravilloso vídeo. Te amo y te amo. Con todo mi amor, esta que se siente humana cristal.